Todos hemos tenido emociones, son parte de nosotros, influyen en nuestra vida y en cómo observamos al mundo. Desde que somos pequeños nos acompañan. Poco a poco vamos conociéndolas y entendiendo qué eventos desatan estos sentimientos. Pero, ¿de verdad sabemos qué son las emociones? ¿Es algo que nace del corazón o que viene de la mente? Hoy lo averiguaremos junto a la ciencia. Bienvenidos a la bioquímica de las emociones. Comenzamos. Soy Carlos y quise hacer este documental para entender por qué sentimos, pero no solo desde lo emocional, sino desde la ciencia. Para el día de hoy entrevistaremos a Luis Daniel, un amigo mío y un egresado de la licenciatura de Bioquímica Clínica. Él nos resolverá muchas de las dudas que nos surgen cuando pensamos en las emociones y sobre todo nos dirá qué tiene que ver la bioquímica con todo esto. Bienvenido, Daniel. Buenos días, Carlos. Es un placer estar aquí contigo. Para mí hoy es muy buen día porque acepté emocionado la invitación para poder explicarle a nuestro público, responder todas las preguntas de forma clara y entretenida y que nuestro público disfrute este espacio. Vean que la ciencia está en todos lados. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría colocar un video para usted y nuestro público. Véalo, por favor, y al final le haré una pregunta. Adelante. Muy bien, ya estamos de regreso. Acabamos de ver varias emociones en un momento y mi primera pregunta es: ¿qué es una emoción desde la ciencia? ¿O qué es una emoción a nivel bioquímico? Bueno, la verdad es que es complicado. Podría haber miles de respuestas, pero creo que en líneas generales es la respuesta bioquímica que tiene el cuerpo a los estímulos. Algunas de estas emociones se disparan con estímulos aprendidos. Otras son respuestas a estímulos que nos acompañan desde el nacimiento. Es un sistema que utiliza el entorno para darnos señales bioquímicas que nosotros después interpretamos por sentimientos. En realidad son formas de procesar el día a día y hacernos saber que eso que sentimos quizás no es bueno y debes alejarte, o lo contrario, y que es excelente y debes buscar más. Esto es mucho más complejo, por supuesto, pero a grandes rasgos, cada sentimiento nació con la funcionalidad de ayudarte a vivir. Sentir nervios, miedo, estrés, todas esas emociones que vimos en este video son todas señales de tu cuerpo y de tu mente que te dicen que algo no anda bien y debes solucionarlo. Por eso provocan agitación, estrés y demás, para que tú no puedas ignorar la señal y hagas algo. Entonces es un sistema con señales, pero oye, esas señales tienen otro nombre, ¿no? Me gustaría pasar al siguiente tema para que nos expliques más a detalle cómo es que se llaman realmente, dónde ocurre y cómo es que cada señal da un sentimiento distinto. Así que vamos a la siguiente pregunta. El amor y la felicidad están vinculados con estas señales que antes nos decías, ¿no es verdad? Sí. Estuve investigando un poco y leí acerca de sustancias como la dopamina y la oxitocina y decían que eran las responsables del amor. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo primero sería decir qué son estas sustancias. Estas sustancias que tú mencionas se llaman neurotransmisores y son biomoléculas que permiten la comunicación neuronal, generando sinapsis. Digamos que es el puente de conexión entre las neuronas. Estas moléculas viajan a sitios de nuestro cuerpo transportando información a estos. Estos neurotransmisores pueden ser hormonas, por ejemplo, y desencadenan en las células reacciones específicas. Estudios han observado que en la primera involucrada en el enamoramiento, efectivamente, es la dopamina, una hormona que se ve involucrada con el sistema nervioso central y es responsable del control del movimiento, la sensación, el placer y la recompensa. Por lo tanto, la motivación y el estado de ánimo también son responsables de esta misma. Además, pueden modular el sistema inmune, la memoria y la atención y la comunicación neuroendocrina, es decir, que puede provocar la salida o evitar la salida de más neurotransmisores. Otra que mencionaste fue la oxitocina, que aumenta en respuesta a la relajación. El masaje, el tacto agradable y otros estímulos positivos la desencadenan. Y todas estas acciones bioquímicas están estrechamente relacionadas con estados de relajación, vínculos sociales y sexuales, sanación, nutrición y crecimiento. Lo opuesto a las reacciones catalizadas por sustancias químicas de respuesta de lucha o huida, como el cortisol o la noradrenalina. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues es impresionante que dos moléculas influyen tanto en nuestro sentir y nuestro cuerpo. Y entiendo que no son las únicas, pero por ahora pasemos a un breve video ilustrativo. Adelante con el video. Me parece un excelente video de ejemplo. Podemos observar cómo la norepinefrina empieza a actuar desde el primer momento, estimulando el trabajo del sistema cardiovascular, desencadena la liberación de glucosa de las reservas de energía e incrementa el flujo sanguíneo hacia los músculos. Por eso se enrojece, suda, sus músculos se tensan y eso evita que camine como lo hace normalmente. Además, la dopamina juega en su contra esta ocasión. ¿Por qué? Pues desvió toda su atención al chico que le gusta, porque para su cerebro es placentero y por eso no vio las bancas, lo que hizo que chocara.
Para finalizar, se liberó la norepinefrina, pero esta vez para estimular la reacción de huida. ¿Ante qué? Ante la vergüenza. Es por eso que, pues, también se enrojece aún más. El siguiente tema que abordaremos hoy es el estrés y la tristeza. Dime, ¿es cierto que el cortisol se activa en momentos de presión o angustia y su exceso puede afectar la salud emocional? Veamos, por ejemplo, un video corto con escenas de estrés y ansiedad y frustración. Y al volver escucharemos la respuesta de nuestro invitado. Bueno, lo primero es comentar que efectivamente el cortisol es una importante hormona esteroidea que aparece como respuesta al estrés, pero también regula diversas funciones corporales, incluyendo el metabolismo, el sueño, la función inmunitaria, entre otras. Pero sobre todo, el estrés ayuda al cuerpo a responder preparándolo para luchar o huir, a liberar energía para enfrentar las situaciones, como por ejemplo aumentando la glucosa en sangre. Vimos que toda esa energía en el muchacho se acumulaba porque él no puede luchar. Entonces se ve como el chico empieza a mover sus piernas sin control, el cuerpo empieza a querer escapar de la situación y atacar al peligro, pero no puede, por eso empieza a morder sus uñas, a jalar su cabello. Toda esa energía que no puede irse en resolver el examen porque no conoce las respuestas. Entonces libera de otras formas y todo termina en que no puede. Entonces al final ocurre lo contrario. Ya vimos que si los neurotransmisores de lucha o huida están presentes, todo nuestro cuerpo se tensa. Pero cuando nuestro cuerpo carece de estos, es cuando la tristeza llega. No hay estímulo y los receptores entonces se pierden. Toda la tensión baja, el cuerpo se suelta, pero también el placer y la felicidad se van, así como la motivación y la atención se fugan. La demanda cardíaca disminuye y básicamente se corta el suministro, por lo que todo el cuerpo se ve afectado. Y por último, al experimentar un sentimiento tan intenso, nuestro cerebro entra en acción. La amígdala, una pequeña estructura del cerebro encargada de procesar las emociones, envía señales al hipotálamo, que a su vez activa el sistema nervioso autónomo, lo que quiere decir que esto es automático y no podemos controlarlo. El resultado es que las glándulas lagrimales reciben la señal de generar lágrimas y comenzamos a llorar. Es inevitable. Y algunos estudios incluso sugieren que llorar ayuda a liberar el estrés acumulado, permitiendo que volvamos a la normalidad. Entonces, es parte del proceso y todo esto lo estamos viendo en el video, que es muy interesante. ¡Qué interesante! Es increíble cómo el cuerpo lidia con el día a día y cómo se prepara para cada situación, aunque a veces parece ser negativo. No diría que es negativo. El cuerpo sí necesita del estrés para funcionar mejor que en la naturaleza, pero en nuestras situaciones actuales ya no son las mismas. Entonces necesitamos encontrar nuevas formas de liberar nuestras emociones para no dañarnos, porque por ejemplo los niveles altos de cortisol pueden llevar a problemas de salud como síndrome de Cushing, aumento de peso, debilidad, presión arterial alta y problemas de azúcar en la sangre. Es por esto que aunque el estrés sí es importante por la naturaleza de nuestro cuerpo, también es importante averiguar formas de controlarlo y de liberarlo. Verdaderamente agradezco esta charla. Me pareció muy interesante, pero lamentablemente el tiempo se nos agota y debemos despedirnos. Pero antes me gustaría preguntarte si tienes alguna reflexión final sobre el tema o alguna recomendación que quieras darle a los jóvenes que nos ven y nos escuchan. Por supuesto, me encantaría. Primero recapitulemos lo que vimos. Los estímulos, generando la liberación de neurotransmisores, estas se dirigen a sitios de unión específicos, comunican una indicación a las neuronas, las células y las glándulas. El chiste es que dan una indicación. Lo segundo, estos neurotransmisores por tanto generan cambios en nuestro cuerpo, haciendo que reaccione, y muchas de estas reacciones se desencadenan de manera involuntaria. Es decir, no se desaparecen con desearlo solamente, son algo involuntario, ni podemos evitarlos de forma intencional, son como respirar para nuestro cuerpo, solamente se desencadenan. Tercero, las emociones se desencadenan por los cambios que sufre el cuerpo. Es su forma de expresar estas señales que les llegan a los neurotransmisores. Nos sonrojamos, lloramos, saltamos de alegría, sudamos de nervios y temblamos de ira o temor. Todo esto es involuntario y es una respuesta lógica de nuestro cuerpo. Por eso las emociones no se deben tomar como un capricho o un berrinche. Nos dicen algo importante y la ausencia de emociones también. Cuarto, ninguno de estos neurotransmisores debe estar a niveles exagerados, ni tampoco por mucho tiempo. Pues así como sirven para regular, si se descontrolan pueden causar desequilibrio en nosotros. Lo mismo si no son liberados cuando se necesita. La falta de neurotransmisores puede causar depresión, por ejemplo. Es decir, ni acumularlos ni tampoco perder todas las emociones. Quinto, si bien no somos capaces de controlar nuestro cuerpo, pues
Es su forma de trabajar y ayudarnos, aunque a día hoy no sea la mejor forma porque nos causa más problemas. Sí podemos observar cuando suceden estas emociones fuertes. Podemos trabajar en lidiar con el estrés, evitar situaciones que nos provoquen daño, manejar las situaciones de forma que nos sea más sencillo, para que no se acumulen todas estas emociones fuertes. Y cuando la emoción ya no se pueda evitar, hay que dejar que suceda, pero sin descontrolarse, porque por eso esa parte sí es nuestra decisión, saber si se descontrola o no. Las emociones no son debilidades ni enemigos que debemos evitar, son parte de lo que somos. Entender su origen bioquímico no les quita el valor, al contrario, nos ayuda a comprendernos mejor. La tristeza, la alegría, el estrés o el miedo, todos tienen una razón de ser en nuestro cuerpo. Si aprendemos a escucharlas y a manejarlas con inteligencia emocional y conocimiento, podemos vivir más equilibrados. Eso sería todo lo que yo les diría. Nuevamente te agradezco por el tiempo que nos pudiste regalar. Fue un verdadero placer esta plática. Creo que aprendimos mucho en este tiempo tan corto y aunque no quiero, llegó el fin del documental. Espero la hayan disfrutado y aprendido mucho, que haya sido agradable para todos y que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima.